Una vez más, hermanos y hermanas, muy buenos días. Un fuerte abrazo, hermanos, y un feliz día a todas mis hermanas en Cristo y a las que nos están visitando en este día que recordamos el trabajo, el amor, su crianza, su dedicación a nosotros los hijos, ¿no? Si no hubiera madres en esta tierra, el hombre no sería nada. Por eso que Dios eh, dio en toda su sabiduría que tiene, compartir una idónea, ¿no? Si no hubieran las madres, las mujeres, los hombres no somos nada, hermanos. Las grandes mujeres de la Biblia han hecho grandes proezas y han hecho de grandes líderes también, porque hubo una mujer que amaba al Señor. Y eso es lo que, hermanos, esta mañana voy a hablar esta mañana de un personaje muy lindo que me hizo meditar mucho en estos días. Muy bien, hermanos, vamos a orar brevemente una vez más para que Dios nos guíe en su palabra y pueda compartir con ustedes también lo que el Señor quiera en nuestros corazones. Señor Padre del cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana una vez más por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque nos has dado, Señor, la dicha de poder haber tenido algunos y otros todavía lo tienen, Señor, a una madre, Señor, que nos ha educado, nos ha enseñado, nos ha corregido. Señor nos ha mostrado su amor, cuántas veces, Señor, nos ha acariciado con sus hechos, actitudes, Padre, y con gestos también. Gracias, Jesús, por todas las madres que están presentes en esta mañana aquí, las que están escuchando también por vía virtual. Gracias, Señor, por aquellas madres que ya partieron y están contigo, mi Dios. Gracias, Jesús, porque usted nos dio el privilegio de tener una madre. Bendito Jesús, te adoramos y te agradecemos por tener una madre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, yo quiero hablar de la influencia de una madre. ¿Cuánto influye una madre en un hijo? ¿Sí? Y para hablar esta mañana, quiero hablar de una madre que influenció no solo en un hijo, sino en tres. Hagan memoria de quién. Quizás con algunos compartí durante estas semanas atrás lo que quería hablar esta mañana. Y hubo una madre en la Biblia, como vuelvo a la redundancia, que no solamente influenció en un hijo, sino en tres. Yo me ponía a pensar en esta mañana, ¿no? Las madres que están aquí, y nos ponemos a pensar, ¿qué te gustaría que tu hijo llegara a ser? Quizás todavía está niño, adolescente, joven, algunos ya casados, ¿sí? Pero quizás pensamos en los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué te gustaría? O quizás ya en adultos también. ¿Qué te gustaría que sea tu hijo? ¿Qué profesión te gustaría que siga? Y rápido nuestra mente va a pensar en cosas buenas, las madres sobre todo y padres también quiero incluirme, pensar en cosas buenas, ¿no? Que mi hijo sea tal vez, no sé, un ingeniero, un abogado, un doctor, etcétera, etcétera, un profesor, un buen profesional. Pero también quisiera que abramos nuestra mente y nuestro corazón, como a las madres y a los padres también, que hay una profesión más linda, ¿no? Que aparte de tener una profesión, la profesión más linda es servir al Señor, ¿no? Y si en tu mente solamente ha estado cerrada, pensando de que solamente quiero que mi hijo sea un buen profesional, etcétera, etcétera, pero no dejemos de lado el tema espiritual. Porque la Biblia dice que de nada le sirve al hombre ganar el mundo si ha perdido su alma. Puede ser el mejor profesional de la tierra, en cualquier profesión que tenga, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no es nada. Ha perdido su alma, ¿no? Ha perdido su relación con Dios. Y a lo que me refiero, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias en Éxodo capítulo, bueno, voy a hacer un recuento nada más y vamos a tocar algunos pasajes. Éxodo el capítulo 1 y el capítulo 2. Y en esto quiero pensar y hacerles pensar, hermanas, que su influencia de ustedes como madres es grande, hermanas. Dios quiere en ustedes que sean una madre de gran valor. Y cuando voy a Éxodo capítulo 1, voy a resumir, ¿sí? El pueblo de Israel entró, sabemos la historia algunos que entró a través de los 12 hijos de Jacob y estuvieron ahí. José era el gobernante, la mano derecha del rey, y una vez que estuvo José ahí, sus hermanos que lo habían vendido llegaron a Egipto, ellos se instalaron en un lugar apropiado y luego el pueblo, ya José murió, sus hermanos murió y nació otro rey que no conoció nada de José, dice la Biblia, y este pueblo empezó
a crecer, ¿sí? A multiplicarse de gran manera. Y los de Egipto tuvieron miedo, dijeron, mira, ¿qué tal si hay una guerra? Y ellos, como ya son tan numerosos más que nosotros, se vuelven contra nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a oprimirlos, vamos a esclavizarlos, para que de esa manera los tengamos abajo y no se subleven contra nosotros. Y esto es lo que hicieron con el pueblo de Israel. Y el rey, en este afán, ordenó a las parteras, les dijo, a todo niño varón que nazca, mátelos, bótelos al río, que se ahoguen. Y en este contexto nació Moisés. Moisés nace en esta realidad, hermanos, y aquí vamos a mirar en Números, brevemente, Números capítulo 26, 59. No lo pierdan, hermanos, ahí quédese en Éxodo, yo lo voy a leer 26, 59. Y al hablar de Moisés, quiero evocar a sus padres y específicamente a su madre. Quizás muchos de ustedes lo conocen. ¿Cómo se llamó la madre de Moisés? Cuando leemos el capítulo 2 de Éxodo, como que nos deja, ¿quién fue la madre de Moisés? ¿Y qué hizo la madre de Moisés? Se escribe 1 o 2 versículos y nada más. Pero hay gran profundidad, porque vamos a ver a la luz del Nuevo Testamento que está considerada entre las mártires de la fe. Y en Números capítulo 26, 59 nos detalla, hermanos, cómo se llamó la mamá de Moisés. La mujer de Amram se llamó Jocabed. Entonces su padre se llamó Amram y su madre Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio de Amram estos hijos, Aarón, Moisés y María, su hermana. Entonces ahí ya tenemos el nombre de una madre que esta mañana yo quiero hablar, que influenció en la vida no solo de un hijo, sino de 3 hijos que llegaron a ser líderes y que fueron utilizados en la obra, en sacar a este pueblo numeroso de la prisión, de la esclavitud de Egipto. Y acá hay una gran enseñanza de Jocabed. Entonces, seguimos un poquito en la historia, metiéndonos en el contexto, hermanos, y si miramos al capítulo 2, versículo 1 de Éxodo, Éxodo capítulo 2, versículo 1, voy a leer algún versículo para evocarnos un poquito a la Biblia, el contexto, y no solamente sean mis palabras. Dice el capítulo 2 de Éxodo, versículo 1, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Está hablando de Amram y Jocabed, ¿sí? La mamá de Moisés, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Y luego la historia dice que la hermana fue detrás mirando cómo esa canasta iba siendo llevada por el río y a ver a qué destino llegaba. Y sigue la historia, nos narra que llega a las manos de la hija del faraón. Y llega y ella lo recoge, se aparece su hermana, en este caso María o Miriam, este también es el mismo nombre por el contexto de la cultura, y dice, mira, yo conozco una nodriza que lo puede cuidar y alimentar. Y la hija del faraón dice, ve y tráela, yo lo voy a, incluso le voy a pagar para que lo críe. Y regresa a su misma madre por el poder soberano de Dios. Y ahí quiero evocar, hermanos. Entonces, ¿por qué Jocabed, ya, o la madre de Moisés, fue una gran madre que influenció en Moisés y en sus 2 hijos más? ¿Por qué, al hacernos esta pregunta, por qué debemos hablar de Jocabed, que fue una gran madre? ¿Cómo influenció? Entonces ahora nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 26. Decía yo, hermanos, que Jocabed y Amram son mencionados, no con el nombre específico, pero sí habla de sus padres como mártires de la fe. Y lo menciona. Qué lindo sería que tu nombre, al terminar el capítulo 11 de Hebreos, no voy a decir que, porque la Biblia dice que no debemos añadir ni quitar nada, ¿no? Pero si lo hacemos un poquito imaginario por la fe, el capítulo 11 de Hebreos termina con el versículo 40, pero el 41 también estuviera tu nombre ahí, hermana tuya, ¿sí? Tu nombre estuviera ahí. Por fe, tu nombre de tal persona.
crió a sus hijos, educando, haciendo que amen al Señor. Lindo sería que esté escrito, ¿no? Tu nombre, hermana querida, que esté tu nombre escrito ahí. ¿Por qué Jocabet fue una gran madre que influenció en Moisés y en sus dos hijos? Veamos el capítulo 11, el versículo 23. Vamos a leer el versículo 23 y luego vamos a seguir con los demás versículos. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, por Amram y Jocabet, digamos así, por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿De qué fe está hablando? ¿De Moisés? No, aquí está hablando de la fe de sus padres. Y voy a evocarme nada más específicamente a la fe de Jocabet. Por fe, Jocabet escondió a su hijo, Moisés, y no tuvo miedo al decreto del rey. Interesante, hermanos, porque estas dos palabritas, cuando habla, dice, yo decía la pregunta que me formulaba al principio y les formulaba a ustedes, ¿por qué Jocabet llegó a ser una gran madre que influenció en Moisés y en sus hijos? Y ahí la respuesta nos da el versículo 23. Porque tuvo fe y esa fe hizo que no tuviera miedo al decreto del rey. Porque ella dice que vio un hijo, un niño hermoso. Y en el contexto del significado hermoso no solamente significa, hermanos, apariencia física. No es que el niño era precioso, sino tenía algo especial para el corazón de su madre. Ella veía por fe algo valioso en este niño que Dios iba a hacer. No sé qué vemos nosotros en nuestros hijos, madres, qué pueden ver en su corazón hacia sus hijos, ¿no? Y podemos pensar en este punto, hermanos, entonces, ¿de qué manera Jocabet muestra aquí que es una mujer de fe? Es una mujer de convicciones, es una convicción que había puesto su corazón en el Señor, sus ojos en el Señor. Y podemos ver el primer punto, hermanos, que al mantenerlo a Moisés escondido, imagínense con ese diario vivir, con esa angustia, con esa presión, de que hoy día quizás lo escuchan llorar y vienen y lo sacan a mi hijo y lo matan, y en mi delante que lo maten. Cuánto dolor para ver una madre que pierda un hijo, ¿sí? Y la vida nos hace ver esta realidad. Cuando se muere un hijo, no tiene nombre, ¿no? Si se muere una esposa, bueno, quedó viudo. Si se muere el esposo, viuda. Se muere la madre, el padre, huérfano. Pero si se muere un hijo, ¿qué nombre le ponemos? ¿Cómo queda la madre? Y esta mujer, Jocabet, con grandes principios en la vida cristiana, en la vida espiritual, ella tuvo convicción, tuvo fe en el Señor y dijo, Dios lo va a cuidar. Yo haré de mi parte, pero Dios lo va a cuidar. Entonces ya al esconder por 3 meses a Moisés, ya muestra su fe. Luego, al tomar una canasta, pintarla o ponerla, si quiere, como dice la Biblia, asfalto y brea, y luego decirle, a ver, voy a dejarlo al río. No sé, estos días que ustedes han salido al campo, lo han visto el río Chonta, cómo ha crecido, ¿no? Los ríos han crecido bastante. Ten ese corazón, madre, de decir, voy a ponerlo en una canasta, en una caja, y botarlo al río. Y lo primero que se nos viene a la mente es decirle, ¿te vas a desprender de tu hijo? ¿Y qué haces si lo dejas contigo? Lo van a matar. ¿Qué haces? Ella tuvo convicción en el Señor. Y al ponerlo en la canasta, hermanos, y ponerlo en el río, ella tuvo fe de que esa canastilla iba a soportar la inclemencia del agua, que no iba a entrar el agua, que no se iba a volver. Ella tuvo convicción de que ningún animal feroz lo iba a atacar en el agua, porque dijo al final, Dios lo va a cuidar. Ah, hermano, pero no dice eso en la Biblia. Sí, pero la fe nos menciona que no cualquiera, por eso dice que vio en Jocabet, vio en este niño un niño hermoso. Es decir, un niño que quizás Dios iba a utilizar con un principio y con un propósito. La influencia de una madre que tenía fe. Ella tuvo convicción de que no le iba a pasar nada. Ella tuvo convicción, tal vez uno puede pensar, y sin saber a dónde llegaría, ¿no? ¿Qué destino tendría su hijo? Por eso es que María, su hermana, va por detrás de él mirando qué pasaba con esa canastilla y qué pasaba con su hermano. Seguro que la madre le dijo, síguelo para consuelo de mi alma, ¿no? Y Dios ya tenía un propósito y un plan. Pero siempre y cuando tú seas una madre con principios, una madre que influencie a sus hijos, una madre que tenga fe en Cristo Jesús. Porque si vivimos la vida por vivirlas, hermanas queridas y hermanos, para todos también, no tiene sentido nuestra vida sin propósito y sin fe.
La fe es importante, por eso decimos que la fe mueve montañas, ¿no? No es que le voy a decir, salgo a este cerro y digo, salte para acá, no, sino mis cerros, mis colinas, mis obstáculos, son problemas, dificultades, aun cuando la gente te diga, no, tu hijo no sirve para nada, ¿no? Tal vez está perdido en el mundo, no sirve. Ora, pídele a Dios. Entonces, estamos viendo, hermanos, en qué forma, con actitudes y con gestos y con hechos, Jocabed mostró su convicción en el Señor y lo que ella pensó y sabía que Dios lo cuidaría. Era una madre llena de fe, con una gran fe en el Señor. Si has puesto tu fe en el Señor, pensando en tus hijos, Dios se va a encargar de ellos también. Yo me imagino a Jocabed y me ponía a analizar un poquito, ¿no? En lo que estoy hablando y en lo que preparaba este mensaje. Me imagino a Jocabed, hermanos, mientras preparaba la canastilla, mientras ponía el asfalto y la brea, arrodillada, ¿sí? Y es una posición que me hizo pensar mucho en qué actitud y qué posición debe ser o debe tener una madre que influencia en sus hijos. Arrodillada ahí, llorando, con todo el dolor de su alma esparramándose, diciendo, voy a votar a mi hijo. ¿Qué madre puede hacer eso? ¿No? Yo sé que, hermanos, ustedes me entienden mejor esto que yo estoy hablando. ¿Qué madre puede votar a su hijo? Pero ella, me imagino, arrodillada, postrada ahí delante de Dios, diciendo, Señor, ahí te encargo, mi hijo, y haz lo que tú tienes que hacer en tus planes perfectos. Ahí te dejo, Señor, y lo voy a botar al río porque no tengo más opciones. Porque si me quedo, lo van a matar. Pero tú tendrás un propósito conmigo. Y vemos entonces en esta manera a una madre de oración. Esta posición, hermanos, de rodillas, me hace pensar y animo a las hermanas que debe tener cada madre delante de Dios al orar por sus hijos. La oración encomendada al Señor, encomendando tus hijos, Dios se va a encargar de ellos, ¿no? Esa debe ser tu posición, querida hermana, delante de Dios, arrodillada pidiendo por tus hijos. Madres, ustedes no saben, ni nadie sabe el destino de nuestros hijos, de sus hijos, no lo saben. Jocabed tampoco no sabía cuál iba a ser el destino de su hijo Moisés al botarlo al río. ¿Sí? Y ustedes no saben, hermanos, también qué va a ser el destino de sus hijos. Y no saben, hermanas, y sabemos que hay peligros grandes. Jocabed sabía que en el río iba a haber grandes peligros. Y ustedes, madres, como saben que esta actualidad, el mundo, hay mucha delincuencia, hay mucho pecado que abunda, mucho peligro para sus hijos, sus hijas. Y no sabemos y no saben cuál será el destino. Pero sí lo que sí sabemos con convicción y nos lleva a pensar la Biblia y nos educa es que toda madre debe postrarse de rodillas, y que es de rodillas, puesta de pie, acostada en tu cama, sentada en tu cama, orando y clamando al Señor por tus hijos. Madre, ¿qué influencia eres para tus hijos? La posición, hermanos, nos hace ver que es una posición de humildad, una posición que busca la presencia de Dios para encomendar a sus hijos. Hay tantos peligros que no podemos dejar a nuestros hijos sin la oración que pueda cubrir el poder de Dios en sus vidas. La fe y la oración de Jocabed hicieron de ella una mujer con grandes principios, una mujer grande en fe y en oración, con una fe grande, una fe verdadera y en oración verdadera y grande también. Moisés, hermanos, puedo decir, tuvo una gran madre, tuvo una gran madre. ¿Sí? Pese que la Biblia no lo describe mucho. Y madres, la Biblia nos enseña que ustedes son llamadas por el Señor a ser mujeres de fe, mujeres de oración, mujeres con principios, con convicciones, que muestren de esa manera a sus hijos, a que ellos puedan poner su fe y su confianza en el Señor. A veces el padre sale a trabajar, el que más tiempo pasa es la madre. A veces al revés, ¿sí? Pero mayormente en nuestra cultura, creo que el mayor tiempo son las madres que pasan con los hijos. Ustedes, hermanas, tienen una gran misión de enseñar a sus hijos en el camino del Señor. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estás enseñando a tus hijos el diario vivir? ¿Estás enseñando de tu fe a tus hijos, de tu convicción en el Señor?
piensas en el futuro de tus hijos que serán hombres o mujeres de fe, ¿no? Porque a veces nuestra mente se limita y nuestra mente se confunde y solo pensamos aquí en lo terrenal. Yo quiero que mi hija, mi hijo sea tal persona, tenga tal profesión, que gane dinero y esto, y pensamos y nos cuadriculamos nada más en este punto con nuestra mente. Pero sería lindo que digas y que digamos, y madre que estás aquí y los que nos están escuchando vía virtual, puedas decir, yo quiero que mi hijo sea un siervo del Señor y que Dios también le dé una profesión. He visto que en algunas iglesias y he visto también que algunas personas dedican a sus hijos de pequeñitos. Yo una vez cuando dedicó un amigo, un hermano, un querido en el Señor, no a modo de crítica, solo dije, es bueno, ¿no? O sea, tal vez es bueno para lo que estás pensando con convicción. Pero ¿qué pasa si tu hijo llega a ser profesional y tiene ya su carrera hecha y trabajando y viene un día y es tu sustento quizás para tu vejez y viene y te dice, ¿sabes qué papá? ¿Sabes qué mamá? Voy a servir al Señor, voy a dejar mi profesión y va a servir. ¿Le dejarías que sirva al Señor? No, pero tiene que tal vez ayudarme un poco. No, tiene que ganar plata, tiene que hacer futuro. Y si se dedica a la obra, quizás va a vivir sin dinero, sin economía. Y equilibramos la economía y el dinero en esta vida porque lo miramos nada más como una cosa para esta tierra. Pero en el futuro hay grande bendición. Miren, hermanos, yo les cuento una historia. Willy no está aquí, Willy está por afuera, pues, debe estar ocupado. Cuando yo estaba terminando la universidad, este, Willy ya estaba trabajando y mis hermanos también nos habían educado, mi hermana Nora, mi hermano Edgar, Chela, Mela también nos ayudaba mucho para educarnos. Pero una somos 6 hermanos, yo soy el último, una de las historias que marcó de las tantas hermanos en mi vida, como ustedes conocen, la realidad, mi padre no fue muy aparente de nosotros, ¿no? Gracias a Dios que estaba gozando de la presencia de Dios porque se arrepintió en los últimos días, semanas de su vida después de haber tenido una vida tan mala, ¿no? Pero Dios es bondadoso. Y mi madre fue prácticamente en el sentido de esta tierra madre y padre, ¿no? Y a los 3 varones tuvo que tener más mano fuerte con nosotros. Y cuando yo estaba terminando la carrera y necesitaba la economía para terminar, es cuando Willy dijo, voy a servir al Señor. Y tal vez disculpen que cite el ejemplo de Willy, ¿no? Y dejó yo dije, 2 carreras he estudiado, ahora quiero que me apoye para salir de esto todavía, ¿no? Que me dé un tiempito, un chance más, porque él ayudaba y mis hermanos también ayudaban para la casa. Y yo dije, quiero un chance más para poder salir. Y Willy se decidió, el llamado del Señor fue en el momento que yo necesitaba la economía para salir de la universidad el último año y se gastaba el último año. Entonces dije, Dios, pero un poco como que mi mente pensó en este aspecto, ¿no? De Willy, un poquito debe tomar un poquito más de tiempo. Pero es el llamado de Dios a servir al Señor por fe. Y en ese momento como que el pensamiento mucho voló y luego dije, no, Señor, ¿quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer? Si tú me has sustentado hasta aquí, me seguirás sustentando hasta la eternidad. Entonces, mi madre lo tomó como que está bien, está muy bien, excelente, con alegría, con gozo, porque sabía que sus 2 profesiones que tenía no le iban a servir, porque ella había entendido que el amor de Cristo era más fuerte y más grande, y la profesión más linda es servirle, ser un siervo del Señor. Y con la bendición de Dios, hoy Dios nos ha ayudado en este aspecto, hermanos, a toda la familia. Y hasta el día de hoy, nuestra madre nos dejó un gran ejemplo, ¿no? De ser unidos y seguimos en esto, los 6 hermanos, seguimos unidos. No hay desunión porque seguimos al mismo Dios vivo. Unos lejos, otros cerca, pero seguimos a Dios. Hermanos, para Jocabet, el corto tiempo que Dios le permitió, que criara a Moisés, le fue suficiente para sembrar el amor de Dios en el corazón de Moisés. Dice que lo crió hasta que creciera. Algunos, revisando un poquito la literatura, el contexto de la historia, dicen que tal vez fue hasta los 7 años, ¿sí? O quizás menos, dicen algunos, 4 años. Fue suficiente ese tiempo para que Jocabet, como una gran madre que puede influenciar en su fe, en su amor por el Señor, ese corto tiempo le fue suficiente para Jocabet para enseñarle a Moisés, mira Moisés, esto es Dios. ¿Sí? Y hay un ejemplo, ¿no? Yo he visto, bueno, por la profesión, ustedes saben, no cuenta, o saben quizás algunos y quizás otros no saben, que cuando un patito sale de su cascarón del huevo, si tú pones una pelota y lo haces girar la pelota, lo ruedas, el patito ni bien sale del cascarón y empieza a caminar, las primeras horas, lo primero que ve, a eso sigue. Lo primero que ve, a eso sigue.
Pero si ya pasa unas horas después que ha salido el cascarón, ya no sucede esto, ya no sucede. Tiene una particularidad desde el animalito los patos. Y me hacía pensar que las madres debemos tener este ejemplo, las madres deben tener este ejemplo, debemos tener, bueno, como padres también, ¿sí? Deberían tener este ejemplo maravilloso, de que los primeros pasos, los primeros días, semanas, meses, años de tus hijos, si tú le enseñas del amor de Dios, eso se van a evocar. Pero si le enseñas mundo, pecado, libertinaje, es lo que van a seguir. Y cuando a veces las madres, el poder de Dios no tiene límite, hermano, ¿sí? Pero es más difícil cambiar a un adolescente, a un joven cuando está en una edad difícil de entenderlos. Si no le educaste desde pequeño y tuviste la oportunidad de poder educarlos desde pequeños, cuando sean adolescentes van a ser un poco más difícil para ti. Por eso es que dice la Biblia en Proverbios 22:6, un versículo bien conocido: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo o fuese viejo, no se apartará de él. Puede quizás el mundo, quizás llamarle con placeres y estas cosas, pero su mente y en su corazón siempre va a tener a un Dios vivo, ¿no? Entonces, hoy, madre, si tienes un niño pequeño, no esperes para más tarde, ya cuando tenga 8, 10 años, 15 años, 14, difícil. 13, 12 años, 14 son las etapas un poquito más difíciles, hasta los 18 años, ¿no? Ya es difícil, hermanos. Entonces, pensemos en este punto. Sigamos, hermanos, con Hebreos. Vamos a ubicarnos en el versículo 24 del capítulo 11. Y ahora sí, cuando yo digo que Jocabed fue una madre que influenció, o por qué influenció, fue porque tuvo fe y oración en el Señor. Ora por tus hijos y ten la convicción de que Dios va a obrar en la vida de tus hijos. Ahora, ¿cómo se mostró la influencia de la fe y la oración de Jocabed en su hijo Moisés y en sus dos hijos más? Dice el versículo 24, y miremos, hay tres partecitas donde quiero resaltar o recalcar. 24, acá sí está hablando de la fe de Moisés, ya no la fe de sus padres, porque la fe de sus padres dice que respondieron por fe y rehusaron a la ley. Cuando el rey había decretado alguna cosa, él les dijo: está mal eso. Los cristianos somos llamados a someternos a las autoridades, ¿sí? Y tenemos que hacerlo, pero no somos ciegos para acatar una cosa que va contra de la Biblia. Yo expreso desde aquí mi punto personal bíblico de que si alguien dice que va a aprobar el aborto, para mí no es el aborto. Eres un asesino, ¿sí? Madres, no podemos caer en esto de caer con este pecado tan fuerte. Y si es que se ha caído, Dios tiene el poder para perdonarnos, el poder para ser personas nuevas, madres con influencia. 24. La fe de Moisés va a hablar acá. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, rechazó, se negó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado. Ahí cuando dice prefiriéndose, voy a poner la palabra escogiendo, ¿sí? Escogiendo o prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Tres palabras. ¿Por qué decimos que la fe, por qué influenció la fe de Jocabed en la vida de Moisés? Porque Moisés aprendió de su madre el ejemplo maravilloso. Y él, ¿qué hizo cuando fue grande? Rehusó, dice la Biblia, escogió porque había puesto su mirada en el galardón o en la recompensa. En este caso podemos decir, había puesto su fe en Dios. Cuando tú eres una madre que influencia desde pequeño a sus hijos, tu hijo va a aprender tu fe, tu hijo va a aprender de que estás orando, de que eres una persona íntegra en las cosas de Dios, que tendremos nuestros errores, sí, pero que más son nuestras virtudes delante del Señor, ¿sí? Porque Dios nos cambia y nos pone con nuevas virtudes. Entonces, Moisés muestra que sí verdaderamente tuvo una madre, una gran madre, porque él había aprendido de esa fe grande y rehusó, escogió y puso su mirada en el Señor. Entonces, a Moisés, su fe, la cual había aprendido de su madre, lo llevó a rehusar llamarse hijo de la hija del faraón.
a gozar de todos los placeres que él iba a tener como príncipe y tal vez en adelante iba a tener un cargo. Pero él, en la convicción que tuvo, que le fue enseñada por su madre, Jocabed, rehusó. Yo no quiero los placeres. Yo no quiero ser un hijo de un rey. Más por el contrario, dijo él, escojo tener una vida que agrade al Señor. ¿Y de dónde lo aprendió Moisés? De los 4, 5, 6, 7 años que vivió con su madre. Y luego dice que todo esto lo hizo porque había puesto su mirada en el Señor, en Dios. ¿De dónde lo aprendió una vez más? De su madre, de Jocabed. La influencia de una madre hebrea común y corriente fue más fuerte que todos los placeres y beneficios de llegar a ser un príncipe. Lo que le sembró su madre de pequeñito, de grande, lo hizo en una vida real. Hubo fruto, ¿sí? Hubo fruto. Lo que se sembró con lágrimas, arrodillada, Jocabed, orando y pidiendo al Señor, cosechó luego su hijo del fruto de su madre, con una fe y una convicción en el Señor. Qué importante es que tú, hermana querida, madre que estás esta mañana escuchando la palabra del Señor, enseñes a tus hijos a amar y a confiar en el Señor. Pero si no estás amando tú al Señor, si no te has entregado al Señor, ¿qué podrás enseñar a tus hijos? Van a mirar esa realidad. Y a veces yo pensaba, ¿no? Como padre incluso pensaba, ya cuando crezcan mis hijitas más les voy a enseñar las cosas de Dios. No, desde pequeñitos, hermano. No esperes que pase el tiempo. Te va a ser muy tarde ya cuando lleguen a los 10, 12, 11, 13, 14 años te vienen con otras cosas. Ahora enséñale de las cosas. Va a ser un poco difícil. ¿Sí? No digo que es imposible, pero es más difícil. Pero cuando ellos se crían de pequeñitos, instrúyele, dile, lee la Biblia, ven, leemos la Biblia, vamos a orar, ven, juntos lo hacemos. Si no tienes esta costumbre porque da vergüenza en la casa, más vergüenza es hacer el pecado, que nos debería dar vergüenza de verdad, ver que nuestros hijos estén metidos en el pecado. Pero ahora sí, hermano, si tú le enseñaste la palabra de Dios, le enseñaste de la fe, de la oración, y tú has orado por él, y aún cuando crezca, lamentablemente no quiere seguir al Señor, también somos también hermanos librados de esa responsabilidad delante de Dios. Seguiremos insistiendo, sí, tarde o temprano vendrá a los pies de Cristo, solo Dios lo sabe. No con eso vamos a calumniar y vamos a señalar de que la hermana o el hermano no le enseñó bien a sus hijos. Mentira. Le enseñamos a nuestros hijos, pero si lo has enseñado de corazón. Pero si lo hemos hecho, no lo hemos hecho, sí somos responsables. Pero si has hecho tú como madre y yo como padre y ustedes como padres, hermanos, de ven a los hijos, ven, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Mira, yo te enseño de la Biblia. Es lindo cuando tus hijos vienen y te preguntan, ¿no? Bueno, disculpen tal vez el ejemplo, pero no es de más. Mi hija Ángela lee un poco más la Biblia y cada vez que yo llego está con las preguntas ahí, ¿no? Está con las preguntas, papá, ¿y es por qué? ¿Por qué el otro? Entonces me hace aprender a mí, me hace enseñarle más de Dios, y ya le digo, está bien, sigue leyendo la Biblia, ¿no? Entonces pensemos en esto, madres, ustedes son las llamadas a orar, a tener fe y a pedir al Señor que sus hijos sean hijos del Señor, que sus hijos sean o hijas sean hijos de bien. Solo así, cuando tú le enseñes como madre a tus hijos a amar y a confiar, a depositar su confianza, aquellos o ellas reciban a Cristo Jesús en su corazón, solo así ellos cuando sean grandes o cuando tengan una edad, tal vez adolescentes o hasta niños, solo de esa manera ellos van a rehusar a los placeres de este mundo. Moisés dijo, no, porque yo tengo una fe que mi madre me enseñó, ¿no? Yo tengo una convicción que mi madre enseñó, no quiero las delicias de ser príncipe y de estar mandando a la gente cuando veo que mi pueblo se muere en esclavitud. Y no quiero hacer esto, y por eso que hasta su corazón tal vez llegó a matar a uno de los egipcios, ¿no? Y luego huyó. Y ahora dicen es un pecado. Sí, pero en los ojos de Dios, ¿quién somos nosotros para decir la soberanía de Dios por qué lo hizo? Ya desde ahí, y no solamente él, no solamente ahí, cuando abrió los mares, cuando Dios lo quiso hacer, también él pasó por tierra firme juntos con el pueblo y luego le dijo, extiende tu bar y se cerró, también murieron gente, ¿no? Porque Dios cuando quiere liberar a un hijo tuyo, lo hace de mil maneras, hermanos. Entonces, solo cuando nosotros te enseñemos o cuando tu madre enseñes a tu hijo a ser un hijo de fe, de oración, ellos van a rehusar los placeres del mundo. Van a tomar buenas decisiones en su vida, van a escoger buenas decisiones. Cuando los amigos le digan a las amigas, vamos por acá y por allá, te acordarán un poco de Dios, de lo que tú le enseñaste y dirán, ah, no, verdad. Mi papá, mi mamá me enseñó tal cosa. Ya verán ellos si tomarán buenas decisiones.
Y lo harán, hermanos, porque ellos han puesto también, o porque vieron que tú, madre, has puesto sus ojos en Dios. Enseñemos a nuestros hijos, desde pequeños, que algunas cosas, algunas decisiones cuestan e involucran sacrificio. Entonces la pregunta es, hermanos, hermanas, oras y lees la Biblia juntos con tus hijos o tus hijas. Si Cristo viniera hoy, esta pregunta sí me llamó la atención mucho en los últimos años, tal vez, hermanos, si Cristo vendría hoy. Yo me voy, gloria a Dios, porque yo me arrepentí. ¿Y mis hijas? ¿Y mis hijas qué haría? Yo hago la misma pregunta. Si Cristo viene, madres, padres, ya eres un cristiano arrepentido, te vas con el Señor y tus hijos, quizás no le enseñaste de Cristo, no hiciste que entreguen su corazón a Cristo Jesús. Antes de la pandemia, los primeros días teníamos las noches de leer la Biblia con familia, mi esposa y mis hijas, y a orar, ¿sí? A orar. Y de repente me di con la gran sorpresa, y mi hija la menor, creo que tenía 9, Ángel en ese tiempo sí, no había entregado su corazón a Dios. Entonces había sido un Dios de conocimiento, pero no un Dios de corazón. Entonces me llamó mucho la atención y tuve una gran preocupación, más de lo que tenía. Si hubiese venido Cristo, qué tristeza. Bueno, ya en el cielo somos transformados, nos olvidamos de que lo dejé a mi hijo, lo dejé a mi mamá, pobrecita. En el cielo gozamos de la eternidad. Pero qué tristeza será si pensamos humanamente que tu hija, ¿no? O tu hijo no se fue al cielo por culpa tuya. Es decir, no porque la salvación dependa de nosotros, sino porque no le hablaste que hay un Dios que es salvador, un Dios que puede cambiar su corazón, un Dios que murió en la cruz del Calvario. Entonces, si Cristo viniera en este momento, ¿crees que tu hija se iría contigo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que iría? Y la respuesta también es igual, la respuesta es igual, porque yo le enseñé de Cristo, ella entregó su corazón en su corto tiempo de edad, entregó su vida al Señor. Puede haber muchas cosas todavía que no entiende, igual que yo, pero ya su corazón está amando al Señor. Entre hermanas, enseñemos a nuestros hijos que la decisión más importante en su vida es que reciban a Jesús en su corazón, como su Señor y Salvador, no en la mente, porque los niños conocen de un Dios, pero es que sea de corazón, que sea un Dios que vive en su ser. Quiero ir terminando, hermanos. Jocabet fue una gran madre, vuelvo a decir, porque influenció en sus hijos, debido a que ella tuvo o depositó su confianza en el Señor. Tuvo convicciones firmes en el Señor. Tomó decisiones correctas. Pero ¿qué decisión correcta va a ser que una madre lo abandone en el río a su hijo? No es una decisión correcta, pero tenía la fe puesta en esa decisión. Y cuando tú tomes decisiones, madre, por medio para tus hijos, hazlo con fe, hazlo con oración, no solamente por instinto, sino también hazlo con fe. Y todo esto, hermanos, lo hizo porque Jocabet tuvo una visión clara en el Señor. Y esto lo transmitió a su hijo Moisés, a Aarón y a María, los cuales llegaron a ser 3 líderes grandes, porque Aarón llegó a ser sacerdote, María, una de las cantoras, y a la vez está en la Biblia, lo dice en la Reina Valera, profetiza, ¿sí? Porque su madre influenció en los 3 hijos, no solamente Moisés. Dios utilizó a estos tres personajes, a estos 3 líderes, para liberar a un pueblo, a millones de personas de la esclavitud a un pueblo de Dios. Como madre, ¿qué estás haciendo por tus hijos? Y como padre, y lo llamado también para los padres, ¿no? Estamos dejando toda la crianza que lo haga de nuestros hijos, que se encargue la mamá. No, debemos ser también, el padre debe ser responsable de eso. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación en la vida espiritual? Hermanos, yo me identifico mucho con la vida de Moisés. No porque me rescataron del río, no me rescataron de ahí. No porque soy hermoso, porque la Biblia describió un niño hermoso, era el último, ¿sí? No es porque sea el último, soy hermoso, más bonito de mis hermanos. No, por esto no, hermanos. No me identifico por esto. ¿Saben por qué me identifico, hermanos? Porque yo tengo una imagen clara de mi madre, ¿sí? Y había muchos sentimientos encontrados hoy día para poder hablar este tema. Tengo una imagen clara de mi madre porque yo era rebelde para aceptar a Cristo Jesús. Lo hice ya a mis 19 años, pero todavía mi adolescencia y este tiempo que mi madre ya conocía al Señor, yo no quería venir a los pies de Cristo. Fui el más rebelde de todos mis hermanos.
Y tengo, hermanos, me identifico mucho con esto porque tengo la imagen clara, una de las tantas imágenes, pero una bien precisa en su vida espiritual de mi madre, que cada mañana, antes que yo sea cristiano y después cuando ya he sido cristiano, tengo una imagen muy clara de mi madre sentada en su cama cada mañana, cada noche, orando. No es porque mi madre ya no esté aquí, porque ya está con el Señor y ya está esperando nada más que estemos arriba, ¿no? Eh, Tengo esa imagen bien clara, hermanos, que mi madre oraba. Y me imagino, y una de las cosas que no solo me imagino, sino la escuché orar, es por todos nosotros y también por el sustento diario, porque vivía de la mano de Dios cada día mi mamá. Entonces tengo esa imagen preciosa cada noche orando o cada mañana orando mi madre para que yo venga a los pies de Cristo. Ella en su vida, cuando yo antes de entregarme a Cristo, era muy rebelde, como vuelvo a decir, y ella muchas veces me aconsejaba de las cosas de Dios. Y hasta me castigaba, ¿sí? Mi madre ha sido un poquito con la mano dura, nos ha criado también, y hoy le doy gracias a ella. Le doy gracias a ella porque si no hubiese habido esa corrección, no me hubiese hablado de Cristo. E incluso, hermanas, ¿saben qué hacía? Yo era un poco rebelde, como vuelvo a decirles. Me llevaba a la iglesia, entraba por una puerta, me sentaba casi al final, se descuidaba mi mamá y pum, salía por otra vez, por otra puerta. Era tan rebelde en mi corazón que no quería aceptar las cosas de Cristo. Pero su oración y su fe en el Señor, Dios lo escuchó. Y Dios ha hecho que nosotros vengamos a los pies de Cristo. Todo. ¿Sí? Y de eso estoy convencido porque veo la mano de Dios. Cuando yo quería presentarme a una carrera que me iba a alejar de las cosas de Dios, mi madre fue la primera que se opuso. Me dijo, no, 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 no. Yo de terco, hermanos, quería seguir otra carrera. Pero Dios tenía un plan y un propósito en mi vida. Y Dios me puso una madre que supo orar, que supo tener fe en el Señor para que yo venga a los pies de Cristo. Entonces, yo puedo decir, hermanos, yo tuve una gran madre. Y tuve una gran madre, hermanos, no porque ya esté muerta, porque a veces los muertos todos son buenísimos, ¿no? Sino porque vi en su vida convicciones de fe, de oración en el Señor. ¿Tú podrías decir, tengo una buena madre? Madres, ¿son buenas madres para sus hijos? ¿Oran con ellos? ¿Piden a Dios por ellos? Yo tuve una gran madre. Por eso es que Cristo me llevó a los pies de Cristo y Dios me ha hecho que sea un hijo de él, un siervo del Señor, y seguiré sirviéndolo porque eso también fue el ejemplo de mi madre, que sirvió al Señor con sus fuerzas, con sus dones, y aún con su enfermedad pudo servir al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿tienen una buena madre? ¿Eres una buena madre? Feliz Día de la Madre. ¿Sí? Oremos. Padre del cielo, Señor Jesucristo, grande y maravilloso eres, Señor. Yo quiero agradecerte, Padre, porque tú también te comportas como una madre y nos amas, Señor. Cual madre tierna nos lleva a su pecho, Señor. Oh Padre Jesús, te agradecemos, Señor, por las madres presentes aquí. Gracias, Señor, y pido que los hijos seamos considerados los que tienen su madre viva aún todavía, Señor. Y los que no lo tenemos, Señor, también seamos considerados al saber que fueron madres que nos educaron, Señor, y nos enseñaron las cosas buenas. Oh Padre, cuántas veces hemos recibido de tu amor por medio de ellas. Señor, yo agradezco en esta mañana por cada madre presente, por aquellas que nos están escuchando. Y Padre, te pido por ellas que sean una influencia en sus hijos, que sean influencia, Señor, en todo aspecto de su vida, en la oración, en la fe, en la seguridad, en amor, en misericordia, para que así de esa manera muestren el amor y la misericordia al Dios Todopoderoso. Oh Señor, te agradezco y que esta mañana, Señor, derrames tu bendición por todas las madres, Señor, que están aquí y las que nos están escuchando. Derrama tu bendición, Padre. Si hay dolores en su cuerpo, de las madres, Señor, están sufriendo por una enfermedad, sé su consuelo y sé su paz. Si es que usted quiere, sánalo, Señor, pero si no, también en medio de la enfermedad, glorifícate, Señor. Y pido por nosotros los hijos, Señor, que seamos hijos buenos, que hagamos el trabajo de nuestras madres también adecuada y apropiada. Bendícela, Señor, a cada madre que está
escuchando, Señor, este mensaje y que tu palabra llene sus corazones. La honra y la gloria, Señor, te damos por nuestras madres de esta tierra que nos has prestado y nos has dado. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.